¿Qué tal, amigos de nuestro podcast Referencia? Un gusto estar con ustedes como cada semana trayéndole esas historias que inspiran, esos personajes que trascienden, y hoy estamos con alguien que ha trascendido y que ha llevado el talento y sobre todo el orgullo de ser nicaragüense más allá de nuestro continente, más allá de esta esfera que es la arquitectura y sobre todo el arte nicaragüense. Quiero darle la más cordial bienvenida al maestro, escultor Pedro Vargas Mena, que está con nosotros. Bienvenido, don Pedro. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes y por supuesto pues al aire y dentro de cada hogar granadino, nicaragüense o más allá. Lo van a ver, don Pedro, gente que está fuera del país y que yo creo que también han visto su trayectoria. Yo creo que eso es algo que impacta mucho. Bueno, pues entonces un saludo especial para toda esa gente, como les dije, que nos está viendo más allá. Y bueno, pues la verdad es de que alguien me hizo una broma y para comenzar, alguien me hace una broma y me dice, qué barbaridad, me dice, los años no pasan por vos. Y hierba mala nunca fue. Al contrario, hombre. Es de que, no, darle gracias a Dios, en verdad muy poca gente llega a la edad en que yo estoy y sobre todo a esta edad y siempre trabajando. O sea, a la hora que vos llegues a mi estudio me vas a encontrar que estoy o haciendo alguna escultura o alguna pintura, pero la verdad es de que ese es nuestro trabajo. Y hay algo que quisiera decirte y precisamente lo conversaba ayer con unos estudiantes y les decía de que dos cosas le tenemos miedo a los artistas. Porque alguien me preguntó que por qué si Darío le tenía miedo a la oscuridad. No es verdad. A ver, el artista no le tiene miedo a la oscuridad, no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a muchísimas cosas que otros sí. Hay dos cosas sí que le tenemos miedo a los artistas. No importa la disciplina. Y es la soledad y el olvido. ¿Por qué razón trabajamos tanto? Entonces, a ver, y Picasso era una máquina productora de arte. Entonces, nadie olvida a Picasso, pues. También ni lo conocen, pero o han visto alguna obra de él, y sin embargo lo mencionan. Entonces prácticamente son las cosas que nosotros le tenemos miedo, que nos olviden y estar solos. Aunque estemos solos en nuestro estudio, pero sabemos que alguien detrás de la puerta pues lo puede llamar en cualquier momento. Don Pedro, así que bienvenido a este podcast, bienvenido a cada uno de los que nos están sintonizando también. Es difícil y es para nosotros muy difícil poder englobar tanta trayectoria que usted tiene, porque usted es de los artistas más prolíficos y más completos que creo que existe a nivel nacional y en los acápites de la historia, porque en la escultura, por ejemplo, yo me atrevería a decir que después de Jorge Navas Cordonero, que es el padre de la escultura nicaragüense, tenemos a don Pedro Vargas Mena, ambos granadinos, vaya la circunstancia, ¿verdad? Que son de los escultores que han llevado el arte nicaragüense más allá de la frontera y que sobre todo, ¿verdad? Puedo decir de usted, don Pedro, que sin miedo a equivocarme, uno de los que más escultura y más piezas tiene a nivel nacional en el tema de la escultura. Pues pienso que sí. Tiene su poquito. La verdad es que, bueno, cuando comencé a trabajar no tengo ni idea, pero me pasaba un chiste cuando yo comencé con mis primeras obras, y es de que, a ver, no tenía ni cara ni tamaño, entonces me miraba en un problema serio a la hora de la formalidad de un trabajo grande. A ver, imagínate, hace 60 años que hice el primer monumento grande, el obelisco a Darío, que está aquí en el Parque Central o Parque Colón. Este obelisco tiene 10 metros de alto. Yo apenas tenía 22 años, 23.
Entonces estamos hablando de más de 60 años. No te voy a decir cuántos años tengo. No, no, tranquilo. Pero hace más de 60 años. Y todavía pienso que un año antes había hecho el símbolo de la gran feria que se hizo por primera vez en Granada, una feria a nivel nacional gigantesca que se hizo en los patios del Colegio Centroamérica, ahora el INTECNA, y ahí es el símbolo de la feria. Era una figura, un tiburón ligeramente estilizado, representando diferentes cosas, entre ellos ganadería, Granada, industria, en fin, muchas cosas. Y imagínate, y todavía ese es creo que un año o antes, 1 o 2 años antes del monumento a Rubén Darío, que está aquí en el Parque Colón. Ya vamos a llegar a eso, pero quiero que me relate cosas de su infancia, porque yo lo conozco a don Pedro, somos amigos de muchos años, no tanto, ¿verdad? Porque estamos chavalos, ¿verdad, don Pedro? Pero una de las cosas más bonitas es esa parte de la infancia, su papá, su mamá, en este caso su papá, que me contaba usted que parte del oficio le ayuda también después más adelante para desarrollar esas habilidades que tiene como artista. Bueno, mira, yo creo que he tenido una suerte prácticamente de antes de nacer y de después de nacer, en fin. A ver, mi abuelo fue de los grandes orfebres granadinos. Se llamaba José Eulogio Mena, uno de los grandes joyeros, no te sé decir de qué época. A ver, ¿cuántos? Si yo tengo 80 y pico de años, hace 90, pues. Entonces era de los grandes joyeros, maestros en la joyería. Mi abuelo. Mi mamá, una tremenda artesana, de esas viejas que la cantidad de años, cómo las volvía ellas tan especial en su oficio. Luego mi papá, no te sé decir que eran mis abuelos de parte de mi papá, pero mi abuela, la mamá de mi papá, era una vieja súper educada. Y mi papá, por supuesto, un artesano que aprendió el oficio, como se le decía en ese entonces, aprendió el oficio en la Escuela de Arte del Ferrocarril en Managua. Mi papá parece que quiso ser músico, pero no pudo, y entonces mis tíos eran maquinistas, que era el furor del ferrocarril en ese entonces. Mi papá, siendo un niño, se fue a los talleres de la Escuela de Arte, y ahí aprendió el oficio de la talla de madera para fundir las piezas de las locomotoras, para fundirlas en metal. Entonces él hacía las piezas de madera, me imagino que las moldeaba. Entonces prácticamente ya a mí no me cuesta, ¿verdad? Luego, ¿cómo recuerda esa parte de su infancia, don Pedro? Bueno, fíjate que hay cosas tremendas. Yo tuve un accidente probablemente cuando tenía como 5 años y lo recuerdo bien. ¿En el taller? Sí, no, en el patio de la casa. Ajá. Entonces, yo creo que hay cosas que son muy difíciles que se te puedan olvidar. Por ejemplo, eso de mi abuela, que era, como te digo, una mujer súper educada. Entonces, como te digo, no sé qué grado de escolaridad podría haber tenido mi abuela, pero mi papá, como te digo, pues fue un tremendo tallador. Luego se convirtió en ebanista, tuvo un tremendo taller de ebanistería, que todavía hay algunos muebles que conservamos nosotros tallados. O sea, mi papá parece que convenció a mi mamá haciéndole el juego de muebles, la cama, el comodín, el peinador, no sé qué cuántas cosas. El ropero. Entonces, todos tienen la misma talla. Es bellísimo. Y yo hasta hace poco conservaba un cepillo que mi papá lo usó para hacer unas molduras que tiene estos muebles. Entonces, como te digo, prácticamente a mí no me cuesta. Luego fui criado por abuela, y mi abuela, como vivía de vaga, seguramente pues no teníamos muchas cosas que hacer, entonces me ponía a dibujar. Entonces quien me enseña a dibujar a mí es mi abuela.
Luego, pues, cada vez que mi abuela iba a Río San Juan, nosotros viajábamos a Río San Juan. Y En los barcos de vapor. exactamente en el Victoria. Y yo conocí. Se motor por Victoria. Claro, en el Victoria viajé muchísimas veces. Muchas. Por eso te digo que no pensé cuántos años tengo. Pero vamos a sacar cuenta. Usted todavía vio el ferrocarril. Claro. Y anterior de eso, el tranvía. Viajaba a Managua en el tren de locomotora, ¿verdad? De vapor. Y de último viajé también en el carril, cuando era el tren, viajé en el diésel y después en el eléctrico, creo. Y en Granada, Pedro, pues estamos hablando de la época del ferrocarril, pero ¿qué tan cierto es de que en la calzada había un tranvía? A ver, en 1966, o tal vez 65, era alcalde de Granada Justiniano Ocón. Justiniano Ocón le regaló la locomotora del tranvía de Granada al parque de la Piedreceta, en Managua. Entre 1965 o 66. Estamos hablando de 63, 64 años, algo así. Vaya a sacarlo cuenta. Y yo lo conocí, no solamente conocí el tranvía, la locomotora, sino que los carros. Ya no lo vi funcionar, por supuesto. Pero, a ver, nosotros frente al lago, donde estuvo mucho tiempo la escultura de Francisco Hernández de Córdoba, ahí existió una casa, la casa de zinc, y una cantina que estaba en el mismo edificio, a un lado. La cantina era la Cantina América, donde Darío esperó con Carlos Bravo al presidente de la República que llegara a donde ves ahora el Parque Azul, único parque azul en Nicaragua. Bueno, entonces esta casa de zinc prácticamente era la estación del tranvía. Entonces el tranvía salía justamente del lago, se venía directo sobre la calzada, se desviaba ligeramente por el Colegio San Pablo ahora, que antes era el Palacio Episcopal. Entonces doblaba ahí, luego se venía a la orilla del parque, doblaba en la esquina de esta señora que fue famosa, el kiosco Doña Modesta, creo que era. Que está todavía, Doña Modesta. Ajá, todavía está vivo. Bueno, entonces allí doblaba el tranvía y cogía recto sobre la calle Real Jalteba. Doblaba justamente donde está la chichería París, cogía hasta el cementerio. Pues era gracias a completo. Era la ruta. Entonces resulta de que... Voy a hacer un paréntesis porque yo pensé, don Pedro, que solamente era del lago a la plaza, que antes era como mercado. No. Era cruzaba toda la ciudad, pues. No solo, exactamente ahí donde estaba Doña Modesta, el kiosco, que es el kiosco, fue famoso por esta señora. Ahí había un bebedero de agua para que el tranvía bebiera agua, o sea, se le cargara de agua, y yo no sé dónde había otro más. Pero, ya te digo, no cogía recto hasta el parque, hacía un ligero desvío y cogía por el lado donde está el Colegio San Pablo, que ahí, como te digo, era el Palacio Episcopal, ¿verdad? Bueno, entonces prácticamente ese era el recorrido que hacía el tranvía. Es una lástima, por supuesto. No sé si todavía existe o existen restos de él, pero fíjate de que estas locomotoras, ya hablando del ferrocarril, aquí nosotros podemos ver perfectamente conservado la locomotora que tienen en el jardín del Jockey Club, que es una belleza. Claro, más pequeña porque no tenía seguramente la capacidad de jalar tantos vehículos como lo tenía el tren grande. Pero recordemos de que estos que tenía el Ingenio San Antonio era justamente para hacer un recorrido dentro de las plantaciones de caña. Pero esa época del tren pues fue magnífica prácticamente. Y como te digo, pues yo viajé en el tren, en la locomotora, en los 3 trenes que hubieron en Granada o en Nicaragua, y el vapor Victoria, que viajé muchísimas veces. ¿Qué se recuerda de esos viajes a Río San Juan, no? A ver, era tan hermoso el vapor Victoria que tenía un comedor, que no lo tiene ninguno de los barcos, ¿eh? Tenía un comedor y tenía
cuartos para rentarlo. O sea, que si vos tenías la oportunidad de rentar tu cuarto, pues tenías un cuarto con 2 literas, o sea, Era pijudo, pues. la pasabas muy bien. Entonces mi abuela, cuando ella podía, rentaba el cuarto, entonces nosotros pues pasábamos feliz de la vida. Pero bebíamos chocolate caliente por la tarde. Chocho. Resulta que mi abuela agarraba un jarro, lo llenaba de agua, por una de las ventanas donde están las grandes calderas bueno, calentándose, La caldera de vapor. solo ponía el jarro encima de la caldera y al ratito el agua estaba hirviendo y yo nos hacía el chocolate. Chocho. Bebíamos chocolate. ¿Qué edad tenía más o menos en ese tiempo? Tal vez unos 6 años, 7 años. ¿Se acuerda de esos viajes entonces? Pero perfectamente, porque también viajé en el vapor Somoza, que hay unas anécdotas tremendas del vapor Somoza. Viajé en el vapor Somoza y viajaba a veces solo. Me recomendaba a mi abuela con el maquinista, ¿sí?, que se llamaba José Valenzuela, el maquinista del vapor Victoria, del vapor Somoza. Y él me cuidaba. Lo divertido es de que él pasaba durmiendo todo el día. Mientras las máquinas estuvieran encendidas, él dormía. Si se apagaban, se despertaban. Mira qué extraño. Que ahora voy a su máquina. Entonces, como te digo, tuve una niñez feliz. Entonces, yendo a Río San Juan, conocí, ya con los años, conocí a Silvio Miranda, que era sordomudo, uno de los grandes, de los mejores estudiantes que tenía la Escuela de Bellas Artes, y me venía con Silvio a pasar vacaciones a Río San Juan. Don Silvio ya estaba en la escuela, pero usted todavía no había entrado. Todavía no me conocía. Entonces, eso es lo que te quiero contar. Me hice gran amigo de Silvio, ¿verdad? Y entonces él, cuando ya pasaba de vacaciones para Río San Juan, me pasaba buscando, nos íbamos a veces toda la familia de Silvio y yo, ¿verdad? Pero lo raro y lo bonito era de que cuando viajábamos, creo que eran como 3 hermanitas que tenía él, 3 hermanas, 3 sordomudas. Silvio era sordomudo y yo también te hablaba de éramos un montón de mudos que llegábamos. Bueno, cuando llegábamos nosotros a San Carlos, me ponía a dibujar con Silvio. O sea, siempre estuvimos dibujando. Íbamos a hacer paisajes o hacíamos retratos, pero siempre dibujaba con Silvio. Y el papá de Silvio Miranda me decía, pero si a usted le gusta el dibujo, si dibuja bien, me dice, ¿por qué no se va a Managua a estudiar donde estudia Silvio? Él siempre me lo decía. Nunca le hice caso, pues, porque tenía que convencer primero a mi abuela, ¿verdad? Pero la verdad es de que sí. Un día de tantos, probablemente cuando yo tenía como 16 años, entonces sí, pues me decidí venir a la escuela. Estoy prácticamente llegando a la escuela a los 16 años. A la Escuela de Bellas Artes de Nicaragua, del maestro Rodrigo Peñalba. Resulta que en la escuela, ¿verdad? Llego y me encuentro con gente que tiene un montón de años. Por ejemplo, Dino Aranda tenía como 4 años. Vanega tenía como otros 4 años, Luis Urbina, que era el ayudante de Sarabia, tenía otro montón de años. En fin, me encuentro con mucha gente que tenía ahí un montón de años de estar en la escuela, eran tremendos artistas, por supuesto, y a alguien, después de 3 meses que yo llegué a la escuela, alguien de estas personas mayores dejaba la beca porque se iba. Parece que iba fuera del país. Entonces, Peñalba convoca para una nueva beca. La gente que no tiene beca, pues, porque se quedaba una. Entonces, me escogen a mí. Yo apenas tenía 3 meses de estar en la escuela. Chocho. Entonces resulta de que, bueno, decía yo, si me escogen a mí, son 2 cosas. Uno, porque le doy pesar, o lo otro es porque era bueno. Yo era bueno desde que llegué, no bueno como persona, sino era bueno a dibujar. Claro. No, pero vamos a hacer un pequeño corte comercial, ya regresamos, no se pierdan porque aquí vamos a empezar a ver
la parte del desarrollo artístico de don Pedro Vargas Mena. Un momentito, ya regresamos. En Sport Bar, la emoción no solo se vive en la pantalla, también en tu paladar, donde la pasión por el deporte se encuentra con el sabor y la tradición en un solo sazón. Disfruta de los mejores partidos acompañado de nuestros irresistibles platillos. Combos de hamburguesas con alitas. Alitas desde 6 hasta 40 piezas. Asado de res, pollo, cerdo y costillas barbacoa. Hamburguesas sencillas, especiales y para refrescarte, nuestros deliciosos batidos. Visítelos en Plaza Comercial Granada, módulo 1 y 13. Haz tu pedido o reserva 8977-0876. Viví el deporte, el sabor y la tradición. Solo en Sport Bar. Te esperamos. En Mar y Tierra tenemos el sabor que estabas buscando, donde lo mejor del mar y la tierra se encuentran en tu plato, con sabor y calidad incomparables. Ven y disfruta de nuestros deliciosos ceviches frescos, suculentos asados, irresistibles cócteles, sabrosos combos y una gran variedad de platos fuertes que te harán volver por más. Estamos ubicados en Plaza Comercial Granada, módulo A14 a la par de la cancha sintética. Llámanos o haz tu pedido al 78 81 39 17. Mar y Tierra te espera para que vivas una experiencia gastronómica única. Bienvenidos nuevamente al podcast Referencias. Estamos con don Pedro, maestro escultor y también uno de los artistas más completos que tiene Nicaragua. Y vamos a ver esa parte, esa faceta, don Pedro, porque usted entró chavalo a la Escuela de Bellas Artes, digamos, bastante joven con respecto a otros artistas ya de su época. Y le quiero preguntar realmente cómo era la Escuela de Bellas Artes de don Rodrigo Peñalba. ¿Cómo era don Rodrigo Peñalba? Uno de los grandes artistas que tiene Nicaragua en todas las artes plásticas. Bueno, en primer lugar, el edificio, si hablamos del edificio, había sido casa presidencial en su época, ¿verdad? Era un edificio que quedaba justamente frente al Parque Central. Desapareció por completo porque cuando se amplió la Avenida Bolívar, entonces se lo pasaron llevando lo que quedaba del edificio. Por supuesto de que el terremoto de 1972 acabó con este edificio, lo quebró y prácticamente creo que era mejor demolerlo, y como ampliaron la Avenida Bolívar, pues desapareció. Pero era un edificio muy clásico, bellísimo, de piso como los granadinos, 2 plantas, ¿verdad? Muy grande el edificio. Tanto de que no solamente cabía la escuela de plástica, sino que también tenía teatro y tenía danza. Sí. Bueno, resulta de que te estaba contando acerca de mi primera beca, después de 3 meses de haber llegado a la escuela. Y resulta de que nos dan una semana, desde la mañana hasta la tarde, para que nosotros hiciéramos un dibujo, pero no importaba cuántos realizáramos, era un dibujo para entrar al concurso. El primer día, lunes, no llegó Dino, que era el que yo le tenía miedo porque estaban a ver muchísimo. Ya tenía mucho tiempo, Dino. Sí, tenía 4 años de estar en la escuela, Vanega, Sergio Dávila, muchos otros que no les recuerdo los nombres, y estábamos prácticamente, como digo, peleando una beca. Resulta de que al final de la semana, cuando escogieron los trabajos, escogen a Dino y a mí como empatados. Entonces, resulta de que, pero eso no es nada, no importa cuando llegó Dino y le escogieron a él y a mí. Resulta que lunes no llega Dino, solo yo estoy dibujando. Martes tampoco llegó. Bárbaro, no se va a presentar, entonces la beca es solo mía. Como el miércoles tampoco llegó. El jueves muy de mañana estaba.
Solo el día jueves se hizo como 10 dibujos, Oiga. como 8 bocetos. Y ella empezó a escoger a ver con cuál participaba, imagínate. Y yo llevaba 3 días de 2 dibujos. Bueno, resulta de que, recuerdo de que Peñalba nos había puesto como modelo el David, el David que se enfrenta a Goliat, era de Verrocchio. Y resulta que es una figura muy fina, era muy fina y además que era, no en mármol, era en yeso, pero tenía el acabado de mármol. Entonces tenía que dársele, primero, hacer sentir la niñez del chavalo, ¿verdad? Y la fineza del mármol. Dino tenía un dibujo excelente, un dibujo fuerte, como violento, ¿verdad? Y sin embargo, yo no era todo tímido, entonces pues mi dibujo era más suave, más mármol, más niño el dibujo. Entonces nos escogieron a los dos y nos dicen pues de que teníamos nosotros la opción de que desempatar o no. Claro, yo le tenía miedo a Dino. Entonces yo dije, bueno, yo pensaba, bueno, si nos van a dar media beca cada uno, con la promesa que nos daban beca completa el siguiente año. Pero se me acerca a Dino y me dice, mira, me echa el brazo. Vos no me quedás bueno a mí, me dice. Vos sos principiante. ¿Por qué no nos repartimos la beca? No, peleémosla. Pero yo tenía las manos en la espalda con los dedos cruzados para que me siguiera rogando. Total de que al rato, está bien, pues le digo, repartámonos. Nos fuimos del jurado, pues, ¿verdad? Decirle que no íbamos a repartir la beca, que no le íbamos a pelear. Pero salió de él, sí, no de usted. Sí, salió de él. Yo esperaba que me rogara. Pero como te digo, con las manos en la espalda y con los dedos cruzados para que él no dijera que no. Claro, si yo se lo he propuesto a él no lo hubiera aceptado jamás, ¿verdad? Pero resulta de que yo le tenía miedo a él por su gran habilidad como dibujante. Pero él me tenía miedo a mí por la fineza del trabajo. Entonces, eran dos. Estaban taco a taco, pues. Sí, completamente diferentes. Y entonces la beca... Así entré a Bellas Artes y el gran Rodrigo Peñalba prácticamente fue profesor mío desde 1960 hasta el 65, que tuve que dejar la escuela porque ya los trabajos que me encomendaban pues ya eran demasiado grandes. ¿Cómo era don Rodrigo, don Pedro? ¿Cómo? ¿Cómo era como persona don Rodrigo Peñalba? Era una gran persona. Era una gran persona, súper educado. Acordémonos que prácticamente era, además de también descendiente de artistas, porque su papá fue un gran artista, Pastor Peñalba. Rodrigo Peñalba, un excelente artista, lo mejor que habíamos tenido en ese entonces, ¿verdad? Se fue a estudiar a Italia y me imagino que él vino como cuando vine yo por primera vez de Europa, con la cabeza grande, queriéndole enseñar a otros, sabiendo de que hay montones de elementos que necesitan, ¿verdad? Porque les gusta, pero no hay quien les enseñe. Entonces eso fue Peñalba. ¿Por qué? Porque Peñalba prácticamente fue solo. Él le enseñaba dibujo, pintura. Claro que habían otros profesores de otras materias y otras técnicas, pero él daba dibujo y pintura. Y se lo daba desde el que estaba comenzando hasta el que tenía 6 o 7 u 8 años. Porque otra cosa hermosa que tenía Peñalba, y yo también lo acostumbro bastante, es de que no nos cogía el pincel o el lápiz o el carbón para corregirnos, ¿verdad? Nos indicaba los errores. Entonces cada uno de nosotros tenía su propia manera de ejecutar, o sea, de dibujar o de pintar. Y eso nosotros lo podemos ver en todos los artistas viejos que ya no existen, porque creo que del último grupo de Peñalba solo existe Robert Pérez de la Rocha y yo. De ahí pues no sé si habrá otro, si sea de los que se me escaparon, todavía esté alguno vivo, que no sé. Pero nosotros sabemos que prácticamente el último que murió hace unos 4 años, tal vez,
Guillén, Arnoldo Arnoldo Guillén, Guillén. que era un excelente escultor. Entonces es una lástima porque prácticamente cuando muere Guillén se mueren los escultores de Nicaragua. Ya no volvimos a ver más escultores. O sea, somos muy pocos. Esa gente seguidora de Jorge Navas Cordonero ya no. Entonces, para hacerte un cuento más fácil es de que si vos invitas a los artistas te llegan 1000, ya. Pero si invitas a los escultores te llegan 4. Mira, hace varios años nos invitó Managua a los escultores de Nicaragua para hacer un monumento justamente dedicado al poeta. Y bueno, cuando llegamos había 3 estudiantes y 2 escultores. 3 estudiantes y 2 escultores. Esa fue la reunión. Cuando nos reúnen a todos, dicen, ¿estos son todos? Y pues si no hay escultores en Nicaragua. Llamemos a los pintores y vienen 1000. Ajá. Bueno, entonces... ¿Por qué es más difícil esculpir que pintar? ¿Qué siente usted por qué hay tanta disparidad? Es muy diferente. A ver, hay más detalle en la escultura. Entonces, la pintura, podríamos decir, si vos tenés una gran habilidad de dibujo y sos un buen colorista, vos con 4 empastes que des, entonces vos haces sentir lo que querés sentir y haces que la gente vea lo que vos quisiste, lo que vos sentiste y lo plasmaste. La escultura no. La escultura, acordate que la escultura es algo que vos lo ves, lo tocas, le das la vuelta. Está en 3 dimensiones. Sí, entonces le das la vuelta. Sí. Y si te permiten tocarla o si es prohibido tocarla, la tocas a escondida, pero la tocas. Entonces la escultura es diferente. Ahora, como trabajo es diferente y como ejecución completamente diferente. A ver, entras al estudio de un artista pintor, todo está en orden, todo, tal vez con mucho olor a linaza o olor a trementina, ¿verdad? Porque es lo que está usando él, el olor a óleo. Pero todo está en orden, todo está limpio. Si tiene una modelo, tiene una tarima y una mujer bellísima allá posándole. Sin embargo, si entras al taller de un escultor, está todo sucio, mojado, montones de piedras tiradas en el suelo. Bueno, te encontrás con el artista que está bañado de sudor de pies a cabeza, ¿verdad? Tal vez con un delantal más sucio que dado a hacer porque se está limpiando la mano. Con cinceles por aquí, con todo. Es completamente diferente. Entonces resulta de que aún los mismos artistas o estudiantes de arte, vos le decís, ¿va a hacer escultura? No. Es más glamuroso. Sin embargo, a ver, la pintura. Cuando yo vine como directora de la escuela, yo ya había hecho un posgrado de metodología, entonces hice los programas de enseñanza. Entonces era obligatorio que vos estuvieras 3 años viendo todas las técnicas. A ver, dibujo, pintura, escultura, cerámica, se había, ¿verdad? Entonces, después de 3 años, que era lo que consideramos como elementado básico, entonces podías hacer tu especialidad 2 años. 2 años de escultura o 2 años de pintura o 2 años de gráfica o cerámica, ¿verdad? Pero ya eran la especialidad. Pero era obligatorio que vos tenías que verlo todo en los 3 primeros años. Por eso, don Pedro, yo creo que hay algo importante que es para que nos entendamos aquí con el público. La Escuela de Bellas Artes, cuando estaba el maestro Peñalba, que él vino, ¿verdad? Y uno de los pioneros en el tema de la enseñanza académica de la arte. Porque maestros han habido maestros de diferentes disciplinas, pero ya la parte académica hay un cambio en ese sentido, cuando ya está la Escuela de Arte. Y cuando usted regresa, usted fue se ganó esa beca a Europa. ¿En qué lugares estuvo, don Pedro? Recuérdanos un poco, para saber, para que la gente sepa. Mi formación profesional la hice en Madrid, ¿verdad? Pero hice estudio en Málaga, que me gustó muchísimo Málaga, pero no en la capital, sino en Marbella, un puerto en el mar Mediterráneo, frente al mar, pues prácticamente tenía la ventaja de
de tener mi ventana para el lado del mar. Y creo que fue una de las épocas tal vez como más bonitas, porque, bueno, se nos atendía muy bien. Y una cosa muy buena fue, te voy a contar un chiste que me pasó en ese lugar. ¿En Marbella? En Marbella. Resulta que yo me estoy preparando para mi examen final, ¿verdad? Entonces, era, a ver, sábado, domingo, pues, el fin de semana. Como ya se acercaban los exámenes finales, entonces viene un grupo y me dicen, Pedro, vamos a Granada, acompañarnos. No, me gustaría ir a conocer Granada, pero no, me estoy preparando para mi examen final. No, hombre, vamos. Bueno, pues resulta de que se fueron, yo me quedé preparando mi examen. Al regreso, no solamente se reían de mí, sino que me hacían burla y no sé cuánto, vieras cómo la pasamos. El lunes me presento a examen, bueno, no supe cómo salir, me presenté a examen, según yo lo hice muy bien. Bueno, ya nos llaman a nosotros después de que nos entregan los certificados, para dónde vamos a hacer la práctica, y me mandan 15 días a Granada. Ah, ¿qué más quieres? No se perdió de nada. Entonces era yo el que me reía, mire, 15 días voy a estar en Granada y me voy a pedir otra hora. Bueno, pues entonces, eso, como te digo, que siempre hay esos momentos humorísticos, pues, ¿verdad? En toda la vida y en todos los oficios y en todos los lugares. Pero sí, su formación, porque no solamente estuvo en España, también estuvo en Italia. Bueno, tuve la oportunidad de... Antes de eso también hubo un viaje a Guatemala, creo yo. A ver, he estado en todo Centroamérica. Todavía en Guatemala tuve que ir y estudiar en Guatemala porque la verdad es de que para mí era bien difícil la cuestión de estudio. Pero, a ver, haber estado, bueno, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, mismo Guatemala. En Guatemala estuve bastante tiempo, porque en Guatemala fui a conocer la montaña de esa capa donde se extrae el mármol para el resto de Centroamérica. Entonces yo me fui a la montaña a ver cómo extraían el mármol, cómo lo procesaban y bueno, pues... Eso ya estando como director de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Antes. No, todavía... A ver. No, todavía no había estado como director de la escuela. Usted va a estudiar a Europa y regresa. Y en mi segunda vez que yo vengo de Europa, yo vengo después de la Revolución, ya como para poner una fecha más o menos. Entonces, yo entré a Nicaragua porque no había relaciones diplomáticas con ningún país centroamericano. ¿Cómo es que no había? A ver, ningún país tenía relaciones diplomáticas con Nicaragua. Entonces me vengo a Panamá. Me pasa una cosa bien, bien triste y es de que me voy a buscar visa, estando en Madrid, me voy a buscar visa a Panamá. Panamá me da visa para viajar a Panamá, ¿verdad? Ya, aquí estaba muy, muy fea la cosa y resulta que cuando me llaman, que ya tenía visa, llego y me dice, hoy Panamá rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua, no puede entrar a Panamá. Y me ponen un sello, decía anulado. El grosero le puso por un momento hasta que se desapareció la hoja de tantos sellos que me le ponen. Y me devuelve el pasaporte el cónsul y le digo yo, guárdelo. Usted mañana me va a llamar que tengo visa buena. ¿Verdad? Eso se sonrió y llamo a mi hermano que vivía en Panamá. Por suerte para mí, que parece que yo trabajaba donde un diplomático panameño, mi hermano y la esposa de mi hermano. Y resulta de que lo llamo y le digo, tengo este problema. Claro, allá yo llamo a mi hermano a las 4 de la tarde, 7 de la mañana o 6 de la mañana, hora Panamá. Mi hermano tenía todo un día para ayudarme, pues, ¿verdad? Y sin embargo yo ya estaba listo para dormir, pues, porque ya son más de las 4. Entonces resulta de que al día siguiente suena el teléfono y me llama el cónsul. Me dice, ¿puede venir? Sí, señor, le digo, puedo llegar. Me voy y me dice,
Se pone a reír y me entrega el pasaporte. Tiene visa para entrar a Panamá. ¿Me puede decir quiénes son sus amigos en Panamá? No, no le puedo decir. Y se queda viviendo en Panamá entonces, pero... Me quedo viviendo en Panamá un tiempo y cuando llegué yo ya tenía encargo, eran unos retratos. Después que hice los retratos, alguien me encargó no sé qué otra cosa. Después me fui a pintar a la calle, como todos los artistas que salen a pintar a la calle, y resulta que lo que pintaba lo vendía. Nunca he hecho tanto dinero como dinero, pues verdad, ya viéndolo como dinero, como los días que yo estuve en Panamá. Bueno, resulta, como te digo, pues que conozco bastante. Fui invitado muchas veces por los compañeros de las Américas en la sección cultural. El compañero de las Américas era una asociación de personas norteamericanas, y entonces al lado cultural yo hacía programas culturales entre Nicaragua y Washington, y viajaba cada año. Pero estando, como me preguntaste, de que, pues mira, tuve la suerte de estar un buen rato. Conozco todas las ciudades más importantes de Italia, entre ellas estuve en Milán, Florencia, Venecia, en Roma estuve bastante tiempo, y ahí pues tuve la oportunidad, por supuesto, que estando en Roma y no bajamos a ir a la ciudad del Vaticano, pues es como raro. Entonces estuve muchas veces en el Vaticano, no solo la imagen, o sea, la escultura de la Piedad que sufrió, bueno, un loco llegó y la quebró hace no sé cuántos años. Yo todavía la conocí sin el vidrio protector. Después del accidente o después del atentado contra la escultura, le pusieron un cristal. La toqué. El altar es como de 2 metros de alto, más o menos. Yo miré para todos lados, como miré que no me miraba a nadie, me subí al altar y toqué la escultura. Porque, a ver, hay piezas de Miguel Ángel que las podés ver, tocar, si vos querés, porque están al alcance de tu mano. Por ejemplo, el Moisés de Miguel Ángel. El Moisés de Miguel Ángel no está en el Vaticano, está en una iglesia que se llama Iglesia de las Santas Cadenas. O sea, y es parte del mausoleo de Julio II. Entonces, es la figura principal. La podés tocar porque es un mausoleo y el altar está al alcance, como te digo, al alcance de la mano. Pero es que la pieza de la Piedad es una de las cosas más hermosas, pues, prácticamente que tiene Miguel Ángel. Bueno, por supuesto de que entrar al Vaticano, pues dice ahí, en la misma Capilla Sixtina, no solamente pintó Miguel Ángel el techo y la pared, ¿verdad? Son el Juicio Final y la Creación, pero es que ahí pintaron todos los grandes artistas. Por ejemplo, en la estancia del Papa, ahí pintó Rafael, y en la misma Capilla Sixtina, ahí pintó Rafael, Botticelli, bueno, todos los grandes maestros de la época. Entonces, es un lugar de inspiración para ustedes. Exactamente. Entonces, a ver, como te digo, tuve la oportunidad de estar en Florencia. Pero, ¿qué te llama la atención? Mira, existieron 2 personas tremendas que eran Ghiberti y Brunelleschi. Lo que pasa es que uno era artista y el otro era escultor. Entonces resulta de que hay unas puertas que tiene el baptisterio de Florencia, que Miguel Ángel, cuando él las conoció, dice Miguel Ángel, esto es digno de decorar la entrada del paraíso. Desde entonces se llaman las puertas del paraíso, ¿verdad? O sea, con las frases de Miguel Ángel. Es una belleza, es en bronce, una belleza. Y así, pues, en cada uno de los lugares, pues, ¿verdad? Las grandes cosas. Tuve la oportunidad de estar en París, pero solamente en París, y estuve, claro, pues, visitando el Louvre, que no lo puedes ver una semana, tal vez necesitas 3 días para ver una sola sala. El Prado lo conocí en 2 ocasiones. La primera vez, uno de los cuadros famosos de Velázquez, pues entrabas a una sala y solamente estaba el cuadro de las Meninas.
pero no lo mirabas, sino que lo mirabas a través de un espejo. Era un truco de efecto de perspectiva. Cuando vos entrabas, vos te sentías que entrabas en el cuadro. Porque el cuadro es una maestría en los efectos de luces de perspectiva. Entonces, para darle ese énfasis, hacían ese truco. La segunda vez, después que yo estuve estudiando en Málaga, entonces yo hablé, porque teníamos que hablar de alguna pintura, entonces yo hablé precisamente de Velázquez, ¿verdad? Y hablé de ese efecto. Entonces me dicen los profesores, ya no, ya lo quitaron, ahora hay una sala especial para Velázquez. Me fui a buscarlo, ¿verdad? Me vengo claro, como yo estuve en Madrid haciendo mi formación profesional, entonces, en verdad, es una sala hermosísima dedicada a Velázquez, pero ese efecto se lo quitaron, de que vos te metés al cuadro desapareció. No, pero cuando viene con todo ese conocimiento y esa inspiración, ¿cómo hace un escultor, cómo hace cualquier artista para no dejarse llevar y no ser una réplica de? Bueno, entonces mira, cuando me hablabas de Peñalba, que por qué era Peñalba, entonces digo yo, si Peñalba estudió tanto tiempo allá, ¿verdad? Se volvió un tremendo artista. Al venir a Nicaragua y saber que hay tanta gente que quisiera saber arte, entonces se dedica a hacer arte. En 1966, que yo salgo para Europa, y en 1969 fundé la Escuela de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque también vine con la cabeza grande y digo, si yo les enseñara todo esto, pues yo diríamos un montón de artistas. Entonces, yo no vine con el ánimo de, voy a hacer plata. No, todo lo contrario. Vos podés platicar con muchos de mis alumnos de la época en que yo fundé la escuela y no he cobrado ni un centavo. Todavía hace poco me di cuenta que en verdad no les cobraba nada. Claro que les di clase a muchas personas, ¿verdad? Y las personas que podían pagarme una cuota, ¿verdad? No digo que el 100%, pero habían personas que podían pagar y el que no podía pagar no lo pagaba. Y hasta les daba los materiales. Bueno, entonces yo pienso que es exactamente lo que le pasó a Peñalba. Cuando yo lo sentí eso en carne propia, yo digo, eso seguramente le pasó a Peñalba. Porque Peñalba te enseñaba. Y usted también quiso transmitir eso. Vos sentías que en realidad, ¿cómo? Cada vez que te hablaba Peñalba, ¿cómo te hacía entrar a vos? A ver, porque en el arte no es cuestión de ver, es cuestión de sentir. Entonces, hacer que se sienta es la parte difícil. ¿Ves? Y eso es cuando ya uno se convierte, pues yo creo que ya se convierte en maestro, después que ve, a sentir. ¿Ves? Entonces, pues fundé la Escuela de Bellas Artes de Granada. Granada prácticamente tiene la segunda escuela en ese tiempo, la segunda escuela fundada, digamos, con todas las inscripciones habidas y por haber. Pues. A ver, ¿qué sucede si cuando yo vengo a la Escuela de Bellas Artes de Managua? Entonces vengo y lo primero que hice fue pedir de que porque INATEC creo que era, INATEC daba los certificados a un estudiante de arte. No puede ser de hacer, porque a ver, como le decía el ministro en ese entonces, si tenemos un Ministerio de Cultura y tenemos una Escuela de Bellas Artes, ¿a quién le corresponde entregar? Sí, dice, pero es que nosotros no llevamos secuencia, no archivamos, no. O sea, toda la logística de la papelería. Todo el registro. Entonces, busquemos alguna profesora vieja, ¿verdad? Que ya haya trabajado en registro en alguno de los colegios, y entonces hicimos el equipo y se montó, y entonces la escuela era completa, pues, ¿verdad? No solamente con la enseñanza programada, sino que tenía ya el registro. Y así, y por supuesto que como yo había sido un académico en la época de Peñalba, pues también la escuela, yo la traté de conservar lo más académicamente posible, no solamente por el recuerdo de Peñalba, sino porque yo ya había estudiado muchas escuelas. Mira lo que me pasó en Milán. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el Vesubio?
el volcán italiano que desbarató Pompeya, Pompeya, pero no me acuerdo cómo se llama la ciudad. Nápoles. Yo me fui a una ciudad ahí que eran especialistas en grabado sobre hueso, o sea, camafeo. Y les pregunto de que para hacer eso, o sea, tallar en un rubí una cara tuya, pues, no solamente tiene que ser un gran artista, sino la habilidad de saber manejar un buril. Entonces, bueno, pues cuando estoy ahí les pregunto de que si aceptan cualquier persona en su taller. Sí, aceptamos cualquiera, no hay problema. Entonces, ¿requisitos? Ninguno. Bueno, tenemos uno, dice, pero no es muy problemático. 2 años en la escuela de dibujo de nosotros. 2 años, o sea, ellos se aseguraban de que no solamente la gran capacidad de dibujo que debía de tener la persona, el uso de la vez herramienta. que le enseñaban dibujo, le enseñaban a burilar, ¿verdad? Mi abuelo burilaba a mano, esta gente burilaba con electricidad, ¿ves? Entonces, yo creo que el arte siempre me vino acompañando en cada cosa, en cada viaje, en cada lugar, pero eso no recuerdo cómo se llama esta ciudad. Pero fíjate de que yo, mi práctica profesional, no solamente la hice en todo el sur de España. Yo estuve en Toledo, en Córdoba, en Sevilla y en Granada. Pero ya viniéndonos un poquito más reciente, usted también es el fundador acá de la Casa de Cultura, en este caso en Granada, después del triunfo de la Revolución. Cuéntenos esa etapa de transición de la época ya de la Revolución Popular Sandinista. ¿Cómo era la cultura en ese entonces? Bueno, mira, vamos a remontarnos un poquito antes. ¿Verdad? A ver, las cuestiones culturales no las miraba el gobierno central. Las cuestiones de cultura las miraba el Banco Central. Entonces resulta de que el Banco Central me contrata, me busca como artista, pues ellos anduvieron buscando por todos lados a un escultor y no lo encontraron en Granada. Cuando vienen a Granada, entonces me convencen de que si yo quiero trabajar para el Banco Central. Bueno, le digo, pero bueno, está bien. Entonces resulta de que yo me voy y trabajo para el Banco Central. El Banco Central, como te digo, es el que se encargaba de las cuestiones culturales. Sí. No solamente como paquete cultural, sino como paquete de plata, pues, ¿verdad? Para el proyecto. Y el Banco Central en ese entonces hizo el Centro Nacional de Artesanía en Masaya, un edificio nuevecito frente a la laguna, ¿verdad? Que ahora es la Casa de las Artes. Allí llegué, prácticamente, ya llego de profesor. Llego de profesor de escultura y de dibujo. Bueno. A ver. Estábamos viendo qué es lo que sucedía con la época pasada. Bueno, entonces, como te digo, las cuestiones culturales. El Banco Central, ¿verdad? Cuando el triunfo de la Revolución, nos pasa como un paquete, persona y el paquete de cultura, y me imagino que el paquete de plata para los eventos culturales nos pasa al Instituto de Cultura, o sea, al Ministerio de Cultura, que se creó a raíz del triunfo, ¿verdad? Con el padre cardenal a la cabeza, y bueno, entonces nosotros pasamos para... Entonces, así entro yo a trabajar. Paso un tiempo y entonces le pido al padre cardenal de que me mande a Granada porque mi escuela está abandonada. Entonces, mi padre, yo aquí vengo a estar de vago, le digo, ¿verdad? No hacía nada. Aquí vengo a estar de vago, le digo. Entonces, yo tengo mi escuela en Granada. Andate pues, Pedro, vas a recibir tu sueldo, trabaja para nosotros. Y desde Granada. Feliz de la vida porque estaba en Granada, ¿verdad? Viendo mi escuela. Sí. Resulta de que en 1981, que yo ya estoy aquí dedicado a la escuela, no sé, en 1900, sí, este día, bueno, vamos a hablar del 79.
Resulta que en 1979, a raíz del triunfo, nosotros pasamos, como te digo, como un paquete. Entonces me vengo a Granada, pero fundo una escuela de Bellas Artes aquí en el Palacio Jorge Navas Cordonero. En ese palacio, ahí fundé una escuela que se llamó Olmer Madrigal, porque era un artista que la Guardia Nacional mató en la vía. Entonces, en honor a él, y como yo me había ido para Europa, yo iba a comprar una casa al lado de la de Olmer para que hiciéramos un estudio grande en la villa. Pero ya no me dio tiempo porque yo me tuve que ir y Olmer se quedó. A Olmer lo mata la Guardia Nacional, ¿verdad? Y seguramente que a mí no me mataron porque ya no me pudieron encontrar. Pero la cosa es de que cuando yo ya regreso, pues lo que hice fue en homenaje a Olmer, le pusimos el nombre. Esta escuela funcionó bastante rato, yo la dejé a cargo. Bueno, entonces en 1981 me llaman a Managua. Entonces Managua... Usted funda aquí y ya después se va a Managua. Sí, porque allá tienen problemas con la dirección de la escuela de Bellas Artes. O sea, fue mi primera entrada a la escuela. Entonces me llaman y les digo que no, que yo estoy atendiendo Granada. No, me dice, te vamos a dar 5 becas, me dice, de 500 córdobas para que te lleves a los mejores estudiantes. Y te vamos a conservar el sueldo que te da el Banco Central. No, consérveme el sueldo que me da el Banco Central y me dan 10 becas para los mejores estudiantes. Se trabaja lo suyo, pues, para allá. Los chavalos de aquí. Entonces, sí me dieron 10 becas de 1000 córdobas, imagínate, en 1981 1000 córdobas. Un montón de plata. Entonces, y viajamos en el tren, ya el carril, ¿verdad? Entonces, resulta de que me lo llevé, me fui como director de la escuela, entonces comencé con la programación, porque la escuela, como te digo, se enseñaba de manera cabeceña. No recuerdo quién era el director en ese entonces, pero sí, la enseñanza no era exactamente lo que... Usted implanta un sistema, digamos. Usted implanta ya un sistema de trabajo, una metodología académica para los exactamente, los ya programada. O sea, yo pasé casi 3 años haciendo la programación. Y el único programa que yo no hice para la escuela fue el de anatomía. Ya te voy a explicar por qué. Porque el profesor que teníamos nosotros, además que era médico, era artista. Pues, como yo iba a decir ya. No, pero vamos a hablar, porque esa parte académica tal vez es la que menos conoce todo el mundo. Lo hemos dejado hasta ahorita para que la gente conozca, ¿verdad? Todo a profundidad, todo ese desarrollo que ha tenido. Pero durante todo ese tiempo que hemos venido hablando, don Pedro ha esculpido obra, ha pintado, ha hecho diferentes técnicas y dentro de ese tiempo se desarrolló también en diferentes técnicas, digámoslo así, porque usted trabaja las carrozas, que es un arte popular, trabaja la escultura, trabaja la pintura, trabaja un montón de obras que hoy las pueden encontrar en diferentes partes del país. La más grande, don Pedro, la más grande creo yo que es el obelisco. El obelisco a Darío, el más alto. El más alto. Su obra a Darío. Que ahora que hablas de eso, de las decoraciones, en realidad lo que pasa es que yo he tratado de dominar todas las técnicas de que son las artes menores y las artes como arte, ¿verdad? Y resulta que para las artes menores, cuando yo quise hacer los programas para las escuelas de artes menores, porque yo hice para los centros penitenciarios, yo hice unos programas que me pidió el gobierno en ese entonces. Yo hice programas de educación plástica para los penales. Bueno, resulta de que, mira, aquí en Granada, que prácticamente son 300 años de tradición de las carrozas. Entonces, sí, ahora que tocaste ese tema, me gustaría hablar de estas grandes personas que fueron los grandes decoradores. Y no se llamaban decoradores, se llamaban ornamentadores. No sé por qué, no conozco todavía qué quiere decir ornamentador. Mira, pero yo creo que vamos a hacer otro programa aparte hablando de todo eso, porque sí, yo creo que vamos a estarlo invitando frecuentemente para que hablemos
todo lo que tiene que ver con la arte, cómo es la granada, cómo todo eso vamos a platicar. Exactamente la granada. Pero yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero solo déjame hablar de los grandes decoradores de esa época. Mira, como te decía, cuando yo dejé la escuela no tenía ni tamaño ni tenía cara pues de pocos amigos, tal vez para que me pagaran. Resulta de que no se fiaban de mí porque era demasiado joven. Entonces yo lo que hacía era vendía los diseños. Pero en esa época, hablemos de, no sé, ¿cuántos serían? Unos, tal vez 70 años pues atrás. Aquí venían los grandes decoradores de Nicaragua, venían a Granada a trabajar para la época de la Purísima. Mira, venían dos personas de Masaya, un señor que se llama Poli Alemán y otro... Venían aquí venían a trabajar para a trabajar a las carrozas. Venía un señor de León. Y era como competencia, don Pedro. Era competencia. Sí. O sea, era tan secreto las carrozas que ni los del barrio sabían qué se estaba haciendo para la Virgen. Entonces era un secreto tremendo, de hermético. Ernesto Bron venía de León. Frutos Alegría venía de Masaya y Poli Alemán venía de Masaya. Grande. Trinidad Sandino era de Granada y un señor que vivía en la calle Jalteba, pues sí, de Granada. Entonces eran dos granadinos, dos masayas y un leonés. Esos venían a trabajar las carrozas de Granada. Entonces, yo tenía mucha amistad con Don Trino porque con Don Trino yo agarré las cosas de los altares y de las carrozas y yo le ayudaba. Entonces yo le podía hacer algunas bromas a Don Trino porque Don Trino era una persona muy seria, Trinidad Sandino. Él era el director del Colegio San José. Entonces yo le decía, Don Trino. Conocido como Jesús Cochino. Sí. Y entonces, pero el chiste era su papá. Bueno, resulta que yo le decía, Don Trino, usted es carrocero, ¿verdad? Me quedaba bien. No, Pedro Vargas, yo soy ornamentador. Él que me decía que era ornamentador. Pero yo para hacerle el chiste le decía, Don Trino, usted es carrocero, ¿verdad? Pero seguramente me quería retorcer el pescuezo, ¿verdad? De enojado, me decía, me quedaba bien, decía, no, Pedro Vargas, yo soy ornamentador. Bueno, entonces ya te digo, esas personas venían a trabajar a Granada en la época de las Purísimas, hace muchísimos años atrás. No sé cuándo murieron toda esta gente, que ya eran mayores. Y bueno, después, cuando yo entré a la escuela, entonces sí yo comencé a hacer las primeras carrozas. Y me traía a algunos de los mejores estudiantes de la escuela, me los traía a Granada para que me ayudaran. Y así me metí. Entonces prácticamente lo que es, a ver, construcción, porque me dediqué muchos años a la construcción, decoración, en fin, pues todas esas cosas las he llevado paralelas. Y como tradición, pues nosotros pues por muchos años hicimos las carrozas tradicionales granadinas. ¿De dónde nace, don Pedro, ese amor a Darío? Porque gran parte de su obra, más de 150... A ver, resulta de que... Está dedicada a Darío. En 1966 que me pide Justiniano Ocón que haga el monumento de Rubén Darío, no sé quién me recomendó, o si era porque ya mi trabajo anterior, que era el símbolo de la feria, que unos años antes lo había hecho, pues eso me ayudó. Entonces yo pues hice maqueta y le gustó muchísimo la maqueta y bueno, se me encomendó. En ese entonces yo me volví muy amigo del profesor Carlos Bravo, grande, conferencista, pues, ¿verdad? Y tenía un programa en la radio mundial, todos los domingos leía una conferencia. Bueno, era uno de los grandes profesores, no solamente había sido profesor, había sido periodista. Él entrevistó a Darío en alguna ocasión. Él fue cuando vino Darío ya la última vez a Nicaragua, él fue a entrevistarlo y fue a los funerales de Darío, Carlos Bravo. Entonces Carlos Bravo, yo andaba buscando qué cosa hacer para el monumento de Rubén Darío, pero no sabía qué cosa hacer. Entonces empecé a leer a Darío, pero leerlo lo que caía en mis manos, pues, algunos poemas, algunas cosas de su vida, la autobiografía de él la leí algunas veces.
pero todavía no encontraba qué cosa hacer de Darío. Resulta que un día de tanto me dice Carlos Bravo, y usted me dice, ¿está leyendo a Darío? Sí, don Carlos, estoy leyendo a Darío. ¿Ya leyó? Me dice, el poema Coloquio de los Centauros. No, don Carlos, todavía no. No lo lea. Ese poema no es para ahora. Y yo nunca lo leí. Nunca lo leí. Bueno, entonces me puse a seguir investigando y decidí, ya en mi diseño y cosas, hacer el obelisco. Porque el obelisco, según una figura mitológica, ¿verdad?, es un rayo de luz. Entonces prácticamente para un nacimiento, nada mejor que un rayo de luz, como lo es Darío para Nicaragua. Sí. Entonces ese rayo de luz, por supuesto que en la base, como les decía ayer a unos estudiantes, en la base pues hay 3 épocas de Darío, entre ellas un poema mitológico que es Ledia el Cisne, una de sus facetas de Darío vestido de cartujo y las letanías de nuestro señor Don Quijote. Pero mira, cuando yo estuve en Mallorca, yo estuve en el convento de la Rábida. Los artistas en ese entonces se llegaban a refugiar, porque yo conocí ahí los embudos que usaba Beethoven. Ajá. Yo los conocí ahí en una de las celdas que estuvo Beethoven. Y en una celda en la que estuvo Rubén Darío, no solamente está el Darío vestido de cartujo, ¿verdad?, sino que hay muchas otras fotografías, lo que quiere decir que Darío estuvo mucho tiempo metido en el convento de los hermanos de San Broto, como él mismo dice en el poema. Y bueno, el retrato más famoso de Darío es uno hecho por un Velázquez, que no sé cómo se llama el artista, que Darío está vestido con el traje de San Francisco, que es el que decimos nosotros el traje de cartujo. No era de Darío. Los terciarios en esa época tenían que tener el hábito de San Francisco para las cosas religiosas en homenaje a San Francisco, pues te ponías el traje de San Francisco. Entonces Darío se lo presta un amigo y ese artista le hace el retrato. O sea, el retrato famoso, vestido, creo que es un retrato cubista, vestido Darío de cartujo, es un traje prestado. Pero yo me quedé con eso. Cuando yo estuve en el convento, miré muchas fotos de Darío. Él sentado, él de pie, o sea que no es justamente que se puso el traje solo para la foto. No. O sea que era algo frecuente. Él se fue a refugiar y muchos artistas lo hacían para ir seguramente a descansar. O a tomar inspiración. Sí, la inspiración, en este caso, usted crea el obelisco en el 66. Y después de ahí empieza... Bueno, entonces ahora viene la parte simpática, que eso yo se lo dije a un grupo de personas. Creo que había un conversatorio. Resulta de que hago el monumento para el centenario del nacimiento del poeta, ¿verdad? Pero casi 60 años después, ¿verdad?, la alcaldía de Granada, doña Julia, me pide que haga el monumento a la muerte del poeta. Entonces sí leí el Coloquio de los Centauros. Casi 60 años o 50 y pico de años después que don Carlos me dijo, no lo lea, que no es para ahora. Yo dije, ya pasaron 50 años, pues ahora sí puede ser. Entonces leí el poema y justamente el monumento es la estrofa completa del Centauro Quirón, del Centauro Medón, porque son los dos más elocuentes, Quirón y Medón. Pero en este momento, ya que estamos en este momento, tengo una escultura en el Teatro Nacional que es prácticamente como una copia del monumento que está en Jalteba, solamente que aquí a Diana la hago desnuda. Y está el poema, o sea, la estrofa completa. En este momento estoy trabajando la misma escultura, sí, ¿verdad? La estoy trabajando, claro, va a ser diferente, pero la misma pieza dedicada siempre a la muerte, pero con las frases del Centauro Quirón. Esa la estoy trabajando todavía.
Yo había dicho que ya no seguía trabajando más la obra de Darío, porque la verdad es de que la intención mía es una obra por año vivido del poeta, pero no las he podido completar. Cuando ya voy llegando a las 48, me hago de una o de dos y vuelvo para atrás. Pero sí tiene más de 40 obras, Sí, de todos tamaños y de toda técnica también. Su casa es una muestra del amor que le tiene al poeta Darío. Pero te voy a contar algo que me pasó con un grupo de estudiantes. Estos eran estudiantes de Argentina. No había necesidad que dijeran que eran argentinos. Resulta de que me hacen una pregunta a ellos. Pues estábamos hablando de Darío y me hacen una pregunta y me dicen, yo no sé, me dice, me gusta, dice que Granada, me dice, aman a Darío, ¿verdad? A pesar de que ni siquiera es nicaragüense, pues Darío. Lo que voy viendo. Sí, me dice, porque Darío nació, me dice, en no sé qué lugar de Argentina. Oye, Bueno, le digo yo, pues mira, Leo, resulta de que Darío es francés, español, italiano, norteamericano, es chileno, pero fíjate que el ombligo lo dejó aquí en Nicaragua. Claro, orgulloso de nuestro insigne poeta Rubén Darío. Lo que quiero decir Darío. es de que ellos están admirados de ver cuántos monumentos hay a Rubén Darío, incluyendo pues el que tengo en el patio de mi casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos monumentos hay a Rubén Darío? Nos gusta eso, que lo quieran mucho a Darío, a pesar dice que no es nicaragüense. Y me dijeron el lugar y la fecha en que nació y todo. Sí, están equivocados. Don Pedro, Rubén Darío para usted es ese símbolo, digámoslo así. Pero en su faceta también se ha inspirado en mucho arte religioso que está por diferentes partes de Nicaragua. Bueno, fíjate que y a esa otra... Y ahí le voy a preguntar algo, porque dice que usted y don Francisco Mayorga se llevaron bien o muy bien. Súper bien. Te voy a decir, resulta de que el arte religioso es un arte completamente diferente al arte profano. Llamémosle arte profano al artista, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, como te puede hacer un paisaje, te hace un hermoso retrato, te hace una bellísima figura desnuda, entonces el arte profano. El arte religioso es completamente diferente, en su totalidad, ¿verdad? Y también practico el arte religioso, pero como te digo, es una faceta completamente diferente. Hay muchas imágenes en Nicaragua hechas por mí, que son imágenes de veneración, imágenes que están expuestas al aire libre, pero para veneración dentro de las iglesias, muchas de las iglesias principales de las ciudades de Nicaragua tienen trabajos míos. Incluyendo... Por ejemplo, no vamos lejos, pues, la Catedral de Granada, claro, la Catedral de Managua, Matagalpa. En el mismo sitio de las apariciones en Coapa, hay creo que por lo menos 4 imágenes talladas en madera hechas mías. Le voy a preguntar, ya que estamos hablando del tallado, porque usted tiene un sello característico en su escultura. Bueno, pero no lo puedo usar en las religiosas no, pero en las profanas sí. Te voy a contar algo que me sucedió en Terrabona. Me llama, yo no sé cuántos años hacia atrás, pero yo soy malo para las fechas, pero a veces, no sé. Estoy en la iglesia y yo quedaba viendo imagen y yo seguía con lo que estaba haciendo y si le llama la atención es... Entonces, a ver, hay un Cristo en Terrabona que parece que es hecho mío. Hay un resucitado al lado de Terrabona también, que es una copia del resucitado que tiene Guadalupe. Ajá. Creo que es un poquito más grande. Pero luego hay imágenes en muchísimos lugares. Imágenes, como te digo, de veneración. Sin meter en realidad la cantidad grande de esculturas, pues que... Monumentos, esculturas. Monumentos que hay, no solamente en Granada, sino pues... en muchos lugares de Nicaragua y en muchos lugares del mundo. Pues yo tengo trabajos en Italia, en los mismos Estados Unidos hay una gran cantidad de trabajos míos. Panamá, Estados Unidos, Panamá, Guatemala. Centroamérica, en toda Centroamérica hay trabajos míos. Y en Alemania
venía de Río San Juan de pintar unos paisajes y los traía sostenidos en el caballete, ¿verdad? Para, como venían frescos. Un agregado cultural de la embajada alemana, no sé por qué razón, estaba en el muelle cuando nosotros estábamos desembarcando y me dice, yo compro esos paisajes. No los vendo, los están frescos. No me importa, yo me los llevo frescos. Friendo y comiendo, pues, ¿verdad? No había bajado del barco. Como iban para Alemania, se los cedí, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo trabajo en muchísimos lugares. Y no solamente el tema de los trabajos suyos, que son universalmente reconocidos, sino también la enseñanza, porque esa parte importante que usted ha logrado transmitir y por la cual es considerado un maestro, es porque también usted ha hecho esa labor de enseñar a una serie de artistas nuevos, de artistas plásticos que hoy también están triunfando a nivel internacional. Y algunos de ellos lo podríamos vincular directamente con ese espacio que usted creó en Bellas Artes, acá en Granada. Mira, hay dos cosas muy hermosas, digamos, de toda esta gente. Muchos llegaron a Bellas Artes, algunos brillaron y siguen brillando. Mira, te voy a contar el caso de Luis René Garay. Luis René Garay es un chavalo que nació en la Calzada, se crió en la Calzada. Bueno, como chavalo joven, sus papás... Nacido, criado y malcriado. Su papá quería que fuera ingeniero, se hizo ingeniero, pero Canadá lo reconoce como el mejor ilustrador de cuentos infantiles canadiense. Bueno, te voy a contar otro caso, también de un alumno mío, José Salomé García. José Salomé García, bueno, ya un hombre mayor, no sé cuántos años tendrá, un hombre mayor. Imagínate cómo será cuando se hace ayudar ahora de sus hijos. Nació en un barrio muy humilde, aquí por la pólvora, en el Bolsón. Él mismo decía, yo entregaba tiste, creo que tiste, o tortilla, yo no sé qué cosa. Dice, él hace unos 3 años, creo yo, Francia le reconoció con una orden y sale subiendo las gradas, en la foto, subiendo las gradas del Congreso, del Palacio del Congreso, y dice, del Bolsón de Nicaragua ¿cómo se dice? Al no sé qué. Al estrado. Del Congreso francés. Francia lo reconoce como un gran artista y le da una orden en esa época, como te digo, no sé, hace tal vez unos 3 años o 4 años. Y así sucesivamente te puedo contar de muchísimos muchachos que estuvieron, chavalos que estuvieron conmigo, aprendieron, cogieron con formalidad lo que es el arte. Este muchacho, por ejemplo, yo no sé si le enrolló el título de ingeniero o lo tendrá pues guindado con un clavito, ¿verdad? Pero la cosa es de que le dio gusto a su papá, y te voy a contar otro. El doctor Benítez Calvo, de Masaya, era un cirujano plástico. Su papá se oponía a que estudiara plástica. Entonces, pero sí, lo manda a México para que hiciera una especialidad en algo de medicina. Sí. Y fue a hacer la especialidad de artista plástico. Es cuando nace, ¿verdad? Cuando le gusta algo. Entonces resulta de que, entonces dice él, no contradije a mi papá y le di gusto a mi papá, pero también me di gusto yo porque soy escultor. Bárbaro. Entonces a él le gustaba, no solo yo monté una exposición de él ahí en Bellas Artes. Y usted, don Pedro, no se queda atrás, porque usted es tesoro cultural de Nicaragua, reconocido en este caso. Bueno, sí, y aparte tiene otras condecoraciones. Cuéntenos usted también su trayectoria, bueno, ya reconocimiento. Los últimos dos, creo que son 3. En estos últimos días he recibido 3 certificados. Uno que me gustó muchísimo porque fue el día de la muerte de ¿cómo se llama este gran maestro? El que hace la Santa Cena, ya se me olvidó, y es súper famoso. Da Vinci. Leonardo da Vinci. El día de la muerte de Leonardo lo conmemora mundialmente como Día del Arte, y ese día, para ser exacto, se me entregó un certificado, me gustó muchísimo por el día, ese día clave,
de la muerte de ¿cómo se llama? Leonardo da Vinci. De Leonardo, y conozco la tumba de él. Bueno, creo que tengo, con estos 3 últimos certificados, o estos 3 diplomas que se me acaban de dar, tengo 65 reconocimientos nacionales e internacionales. Nada más y nada menos de eso. 65. Y a alguien le digo yo, a mí me pasa la de la Olimpiada. Tengo oro, cobre y ¿cómo es? Oro, bronce y plata. Entonces tengo 3 condecoraciones, una de oro, una de plata y una... Tiene una que le da el Banco Central también, pero... Sí, ese reconocimiento del Banco Central es muy hermoso. Bueno, en fin, a ver, yo pienso de que todavía puedo dar un poco más. Entonces, a ver, estoy impartiendo clases, ¿verdad? Nunca se me ha quitado el mal hábito de enseñar. Entonces sigo enseñando, estoy impartiendo unos cursos y justamente en el mes de julio vamos a cambiar de técnica. Hemos hecho diferentes ejercicios no solamente de educación visual, ahora estamos haciendo unos ejercicios de perspectiva, que es muy incómoda, la lineal. Entonces he estado enseñando perspectiva de color y perspectiva lineal. Tal vez es un poquito incómodo, pero la verdad es de que, como les digo a ellos, nosotros no podemos hablar de profundidad si no conocemos de perspectiva. Entonces, aunque sea incómodo la perspectiva lineal, pero tenemos que hacerlo. Entonces, combinamos un poco de color con los ejercicios de perspectiva, el color y lineal. Y para el mes de julio, pues pienso cambiarles la técnica. Siempre avanzando en el tema. Lo que pasa es de que nosotros lo que necesitamos, si hablamos de educación artística, es no cursos de arte. No. Nosotros necesitamos fundar una escuela. Mirá lo que sucedió cuando la Casa de los Leones quiso funcionar como escuela superior. Entonces yo les dije que no podían funcionar como escuela superior. ¿Por qué? Porque no fundamos mejor una escuela a nivel medio, ¿verdad? Y entonces nosotros tendríamos gente para meterla a nivel superior. Pero ¿dónde vas a meter a nivel superior si no tenemos una escuela a nivel medio? Hay que escalar entonces, exactamente. Entonces, bueno, hubo mucha discusión y total, pues que yo me vine de la Casa de los Leones y ni se fundó la escuela, se empezaron a impartir cursos. Pero aquí está la parte grave. Entonces, se hicieron unos cursos en la escuela superior y resulta que yo era director de la escuela de Managua, que es una escuela a nivel medio. Entonces, resulta que hay un muchacho que yo le había negado la matrícula porque tenía 2 años y no pasaba primer año. ¿Verdad? Entonces, no te puedo dar matrícula, ya son 2 años el primer año. Pero mire, me dice, ahora vengo de hacer un curso y me tira un certificado. Vengo de la Escuela Superior de Granada. Lo menos que acepto yo, me dice, es un 3er año. Mira, yo te doy la matrícula, pero vas a repetir otra vez el primer año. Muchos años después me lo encontré en los Estados Unidos, de cómo son las cosas. Se fue súper enojado conmigo, me trató de... Bueno, se fue muy molesto, ¿verdad? Y varios años después me lo encontré en un metro en los Estados Unidos y nos saludamos y seguramente pues que o se le olvidó. Ya le había pasado la se le olvidó quién era yo. La cosa es que muy amablemente me saludó. Pero nosotros lo que necesitamos es una escuela a nivel medio o al menos a elemental, una escuela elemental, ¿verdad? En la que pudiéramos irle... Porque les decía yo a las autoridades de que somos una ciudad de 500 años y que nosotros no tengamos una escuela formal, sino de curso de 1 mes, 15 días, 2 meses, 3 meses. No es eso lo que necesitamos. Nosotros necesitamos una enseñanza formal del arte. Claro. Don Pedro, ya para que estamos, ya que he invitado para la próxima edición de este podcast, porque yo creo que hay mucho que contar, don Pedro, y el tiempo se nos hace un poco corto. Solo quiero preguntarle
Porque ya hablamos... Si vos me das unos 3 minutos, te cuento una anécdota que me sucedió cuando hice el monumento a... No, más bien le vamos a dar toda una hora en el próximo reportaje especial, pero ahorita quiero que me diga sus palabras de cierre, sino porque tenemos que cortar ahorita el programa. Pero ¿cómo le gustaría ser recordado a Pedro Vargas Mena? Mira, por eso es que los artistas trabajamos incansablemente. Digo incansablemente porque en realidad cuando uno llega a la casa, tira los zapatos y se pone a descansar, poner los pies sobre una silla, ¿verdad? Sin embargo, pues yo llego en la tarde, me quito los zapatos, es verdad, me pongo unos más cómodos, pero me pongo a trabajar. Entonces, bueno, creo que deberíamos de recordar a Pedro Vargas como la persona que quiso ver más artistas en su ciudad, ¿verdad? Nosotros tenemos grandes elementos, lo que pasa es que necesitamos nosotros descubrirlos, limpiarlos, pulirlos, pero yo he visto aquí, ahora que he estado impartiendo unos cursos, ver a algunas personas cómo les gusta el dibujo, cómo les atrae, ¿ves? Y no solamente jóvenes, sino como niños, pues. Entonces, tal vez como alguien que le gustó enseñar arte, ¿ves? Y a la vez, pues también, pues mi obra, pues, ¿verdad? No la escondo, yo le enseño. Hay mucha obra al aire libre, mucha. En Granada, Masaya, en muchos lugares, vos podés encontrar cosas que están al aire libre. Y bueno, yo creo que de esa manera me gustaría que me recordaran. Por suerte que normalmente cuando uno se muere sucede una cosa bien simpática. Si era feo, si era malcriado, tan bueno que era y tan simpático, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría que dijeran, bueno, era mal artista, pero le gustaba enseñar arte. Todo lo contrario, don Pedro, muy agradecido por esta oportunidad de poder hablar con usted de tantos temas, pero sobre todo de iniciar esta plática, porque estamos seguros de que vamos a tener muchas más, porque vamos a hablar de Granada, vamos a hablar de diferentes épocas, pero sobre todo que la gente conozca más allá del artista, la persona y la gran persona que es usted, ¿verdad? Un agradecimiento de parte de todo el equipo de Podcast Referencia y nos vemos en el siguiente episodio con más de esta charla tan amena que tenemos acá en este Podcast Referencia. Muchas gracias.